Eliseo, un nombre susurrado con reverencia y temor, un profeta que siguió los pasos del legendario Elías, elegido por Dios para continuar un legado de milagros y declaraciones divinas. La vida de Eliseo, un tapiz tejido con hilos de fe, poder y compasión. Desde las soleadas colinas de Israel hasta los palacios de reyes extranjeros, su nombre resonaba con el poder de lo divino. Era un faro de esperanza, un canal para el amor inquebrantable de Dios. Acompáñenos en un viaje por la vida de Eliseo, un profeta que se atrevió a creer en lo imposible y fue testigo de lo extraordinario. La historia de Eliseo no es solo suya, es una continuación, un paso de antorcha de un gigante de la fe a otro. Elías, el impetuoso profeta que ascendió al cielo en un torbellino, dejó un legado encarnado en su sucesor, Eliseo. Pero Eliseo no se contentó simplemente con seguir. Buscó a Dios con todo su corazón, deseando fervientemente una doble porción del espíritu de Elías. Y Dios, en su infinita sabiduría, respondió. La vida de Eliseo se convirtió en un testimonio del poder ilimitado de la fe. Realizaba milagros que asombraban tanto a reyes como a la gente común. Él separó las aguas del Jordán, sanó a los enfermos e incluso resucitó a los muertos. Cada una de sus acciones fue un testimonio del amor inquebrantable y el poder del Dios al que servía. Pero la historia de Eliseo no se trata solo de milagros. Habla del hombre detrás de los milagros. Un hombre de profunda compasión, fe inquebrantable y profunda humildad. Usó sus dones para servir a los demás, para brindar esperanza a los desesperados y para demostrar la gracia infinita de Dios. Acompáñenos a explorar la vida y la época de Eliseo, el profeta que se atrevió a creer y cuyo legado sigue inspirando siglos después. El camino de Eliseo comenzó muy lejos de la grandeza de las proclamaciones proféticas y los actos milagrosos. Era un agricultor, un hombre que trabajaba la tierra. Sus días transcurrían a cielo abierto, con las manos encallecidas por el duro trabajo. 12 yuntas de bueyes, testimonio de la prosperidad de su familia, araban los fértiles campos junto a él. La vida, aunque difícil, era predecible. Los ritmos de la naturaleza marcaban la pauta de sus jornadas, pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Mientras Eliseo trabajaba bajo el sol abrasador, una silueta surgió en el horizonte, recortándose contra el cielo azul. Era Elías, el profeta de Dios. Su presencia desprendía un aura de autoridad y anunciaba un propósito divino. Elías, el mensajero del cambio, había llegado. La vida de Eliseo nunca volvería a ser la misma. Elías se acercó con determinación, su mirada fija en el joven agricultor. Dejó caer su manto, símbolo de su función profética, sobre los hombros de Eliseo. Era una llamada divina a dejar atrás la comodidad familiar de su vida. Eliseo comprendió la gravedad de aquel momento. Sacrificó sus bueyes y quemó sus herramientas de labranza, rompiendo así cualquier vínculo con su vida pasada. Era una declaración pública de su compromiso a seguir el llamado de Dios. La decisión de Eliseo de seguir a Elías no estaba guiada por una ambición ciega. Él reconocía la carga que se le pedía llevar. Anhelaba con fervor portar la antorcha del ministerio de Elías. Con humildad pidió una doble porción de su espíritu. Elías reconoció la audacia de su petición. Le explicó que solo Dios podía conceder tal don. Si Eliseo era testigo de su partida, su petición sería concedida. Así comenzó el aprendizaje de Eliseo, un viaje de aprendizaje y transformación. Caminaba junto a Elías, absorbiendo su sabiduría y siendo testigo de sus milagros. Viajaron de Betel a Jericó, sus pasos resonando a través de las colinas y los valles, como los antiguos romanos recorriendo la Vía Apia. Cada paso moldeaba a Eliseo, preparándolo para el manto que heredaría. Observaba a Elías confrontando a los reyes y consolando a los afligidos. Eliseo presenció el poder de Dios en acción y el impacto transformador de la fe. El río Jordán, una cinta azul brillante, serpenteando a través del paisaje árido. Un símbolo de vida y, sin embargo, también una barrera formidable, separando a los israelitas de su tierra prometida. Elías, su tiempo en la tierra llegando a su fin, se giró hacia Eliseo, listo para cruzar el río por el poder milagroso de Dios. Elías, con la mirada fija en las aguas vivas, tomó su manto, símbolo de su autoridad profética, y lo enrolló firmemente en su mano.
un gesto simple pero cargado de un profundo significado. Con un movimiento rápido y decidido, golpeó la superficie del agua. El efecto fue instantáneo y majestuoso. Las aguas, como obedeciendo una orden divina, se separaron ante ellos, creando un paso seco en el corazón del río. Eliseo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, observó a su mentor cruzar, mientras sus pasos resonaban en el silencio repentino. Era una demostración del poder de Dios, una prueba de su inquebrantable fidelidad hacia sus siervos. El manto, representación tangible de la unción de Elías, se había convertido en un canal del poder divino. Al llegar a la otra orilla, Elías se giró hacia Eliseo con una sonrisa cómplice. Sabía que esa separación no era un final, sino un comienzo. Mientras Elías ascendía al cielo en un torbellino, su manto caía suavemente sobre la tierra. Eliseo sabía que estaba siendo testigo del paso de una antorcha, de la transmisión de un legado. Eliseo se inclinó y recogió con reverencia el manto, sus dedos rozando la tela desgastada. Respirando profundamente, Eliseo golpeó las aguas del Jordán, repitiendo el gesto realizado anteriormente por Elías. Las aguas se separaron una vez más, dando testimonio de la continuidad del poder divino. Mientras cruzaba, Eliseo sabía que no estaba solo. Estaba listo para abrazar su destino como profeta de Dios. El rumor corrió rápidamente por el bullicioso mercado de la antigua ciudad. Eliseo, el profeta de Dios, estaba cerca, y allá donde iba, la esperanza lo seguía. Una madre desesperada, con el rostro marcado por la preocupación, se abrió paso entre la multitud, con su joven hijo aferrado a su lado. Su historia era demasiado común en aquellos tiempos. Su marido, un fiel siervo de Dios, había muerto, dejándola sola con una montaña de deudas y 2 hijos que alimentar. Los acreedores, con el corazón endurecido por la avaricia, amenazaban con llevarse a sus hijos como esclavos, un destino peor que la pobreza a sus ojos. Había oído rumores sobre la compasión de Eliseo, sobre su capacidad para obrar milagros, y en su desesperación se aferraba a la esperanza de que él pudiera interceder. Eliseo escuchó pacientemente la confesión de la mujer. Su voz temblaba con una mezcla de dolor y desesperación. Él vio en ella no solo a una viuda de luto, sino a una mujer de fe, cuyo espíritu permaneció intacto a pesar del peso de las dificultades. ¿Qué tienes en casa?, preguntó Eliseo con suavidad, su voz como un faro de esperanza en la tormenta que la azotaba. «Nada, señor», respondió ella con una voz apenas audible, «solo una pequeña vasija de aceite». Era todo lo que le quedaba de su vida anterior, una posesión exigua que parecía insignificante frente a sus deudas abrumadoras. Eliseo, sin embargo, vio más allá de la escasez. Vio una oportunidad para que Dios demostrara su fidelidad, para transformar un símbolo de carencia en una abundancia de bendiciones. «Ve», le dijo Eliseo, «pide a todos tus vecinos que te presten todas las vasijas vacías que puedan. No te contentes con unas pocas, pide tantas como puedas encontrar». La viuda obedeció. Fue de casa en casa, su historia abriendo puertas y corazones. Sus vecinos vaciaron gustosamente sus casas de todos los recipientes disponibles. Pronto, la casa de la viuda se llenó de vasijas de todas las formas y tamaños. Entonces Eliseo dijo: «Echa aceite de tu vasija en todas estas vasijas vacías». Con una mezcla de inquietud y fe, la viuda comenzó a verter. El aceite fluía sin fin, llenando cada vasija hasta el borde. Sus hijos miraban con asombro cómo su hogar pasaba de la pobreza a la abundancia. Cuando cada vasija estuvo llena, el flujo de aceite cesó. El milagro se había cumplido, un testimonio del poder de Dios para proveer y redimir. La viuda, con los ojos brillantes de gratitud, se arrodilló para agradecer a Dios. Naamán, un nombre que inspiraba respeto y temor. Era el general del ejército sirio, un poderoso guerrero que había llevado a sus tropas a la victoria en innumerables ocasiones. Su fuerza y destreza militar eran legendarias. Su nombre se susurraba en las cortes de los reyes. Pero bajo la brillante armadura, las relucientes medallas y el aura de invencibilidad, Naamán escondía un secreto que corroía su carne, su confianza, su propio ser. Naamán, el poderoso guerrero, era leproso. Esta terrible enfermedad,
ladrona de dignidad y salud, amenazaba con arrebatarle todo lo que apreciaba. Su piel mostraba las marcas características, un cruel recordatorio de su mortalidad, una fuente constante de vergüenza y miedo. Las noticias de la enfermedad de Naamán llegaron a oídos de una joven israelita, una prisionera de guerra que servía en su casa. A pesar de su condición, su corazón estaba lleno de compasión, su espíritu no estaba roto por la adversidad. Ella había oído hablar de Eliseo, el profeta de Dios en Israel, un hombre conocido por sus curaciones milagrosas. Si mi señor tan solo fuera a ver al profeta que está en Samaria, le confió a la esposa de Naamán, su voz llena de una tranquila convicción, él lo curaría de su lepra. Sus palabras, pronunciadas con una fe tan simple, hicieron nacer un rayo de esperanza en el corazón de Naamán y su esposa. ¿Podría este profeta, este hombre de Dios, realmente ofrecer un remedio donde todo lo demás había fallado? Naamán, equipado con una carta del rey de Siria y regalos dignos de un rey, partió hacia Israel. Llegó a la casa de Eliseo con pompa y ceremonia, sus carros y caballos dando testimonio de su riqueza y estatus. Esperaba ser recibido con la misma deferencia que en su propio país, ser presentado al profeta con la ceremonia que le correspondía. Pero Eliseo, un hombre cercano a Dios, no estaba impresionado por los títulos terrenales o las posesiones materiales. Envió un mensajero a Naamán con instrucciones que le parecieron desconcertantes, incluso ofensivas, al orgulloso comandante. «Ve», le ordenó el mensajero, «lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio». Naamán estaba furioso. ¿Acaso el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y ser purificado? Pero sus siervos se acercaron a él con prudencia. «Padre mío, si el profeta te hubiera ordenado algo difícil, ¿no lo habrías hecho?». Sus palabras penetraron la ira de Naamán. Con el corazón apesadumbrado, Naamán se dirigió hacia el Jordán. Se sumergió 7 veces. Al salir, su piel estaba completamente sana. El ministerio de Eliseo a menudo lo llevaba lejos de casa, recorriendo los caminos polvorientos de Israel, llevando la palabra de Dios a aquellos que la necesitaban. En uno de estos viajes pasó por el pueblo de Sunem, un lugar donde la hospitalidad era mucho más que una costumbre, era un arte. Allí vivía una mujer distinguida. Su nombre se perdió en la historia, pero su compasión resuena a través de los siglos. Ella vio a Eliseo, un viajero cansado, y reconoció en él a un hombre de Dios. Con el corazón rebosante de generosidad, insistió en que se detuviera a compartir una comida en su confortable hogar. Comprendiendo la carga que los viajes incesantes suponían para Eliseo, la sunamita le ofreció una pequeña habitación en su casa, un santuario donde podría descansar y encontrar consuelo cada vez que fuera a Sunem. Profundamente conmovido por su generosidad, Eliseo aceptó su amable ofrecimiento. El tiempo pasó y las visitas de Eliseo a Sunem se hicieron más frecuentes. Un día la tragedia los golpeó. El hijo de la mujer, el niño que tanto había deseado, cayó gravemente enfermo. Su risa, que antes llenaba su hogar de alegría, fue reemplazada por el silencio. El corazón de la mujer se rompió, su dolor era tan profundo como el amor que sentía por su hijo. En su desesperación, la mujer pensó en Eliseo. Sin dudarlo, ensilló un asno y se dirigió con urgencia al monte Carmelo, donde se encontraba Eliseo. Al encontrarlo, su dolor se desbordó, sus palabras fluyendo como un torrente de pena y súplica. Eliseo, con el corazón lleno de compasión, escuchó atentamente mientras la mujer relataba los trágicos acontecimientos. Vio en ella no solo a una madre afligida, sino a una mujer de fe inquebrantable. «No temas», dijo Eliseo, su voz un bálsamo relajante para su espíritu herido. Inmediatamente envió a su sirviente, Giezi, a Sunem con su bastón, ordenándole que lo pusiera sobre el rostro del niño. Pero la fe de la mujer no era tan fácil de quebrantar. Ella se negó a dejar a Eliseo. Juntos regresaron a Sunem, sus corazones unidos en oración y esperanza. Al llegar a la casa de la mujer, Eliseo entró en la habitación donde yacía el niño sin vida. Cerró la puerta, creando un espacio sagrado para que el poder de Dios pudiera obrar. Él oró con fervor
y entonces un milagro. El cuerpo del niño comenzó a calentarse. El niño abrió los ojos. Su mirada se cruzó con la de su madre con un destello de reconocimiento. El camino de Eliseo como profeta no estuvo exento de dificultades. Se enfrentó a la oposición, a las dudas e incluso a la hostilidad abierta de aquellos que se negaban a reconocer su llamado o al Dios al que servía. Uno de esos encuentros revela tanto la profunda deferencia que se les otorgaba a los profetas en esa época, como el rápido juicio que podía caer sobre aquellos que se atrevían a faltarles al respeto. Mientras se acercaba a la puerta de la ciudad, un grupo de jóvenes emergió de la ciudad, su energía juvenil desbordándose en travesuras. Vieron en él un blanco fácil para sus burlas infantiles. ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!, gritaban sus voces formando un coro de burla. El insulto, aunque banal a nuestros oídos modernos, era profundamente hiriente en esa época y en esa cultura. Eliseo, cuyo espíritu estaba curtido en las ofensas de los hombres, podría haber elegido ignorar sus burlas, pero algo en sus palabras avivó un fuego en él. En el nombre del Señor, declaró, que 2 osos salgan del bosque y os devoren a los 42. Eliseo, siempre compasivo con su pueblo, se encontró en una situación que pondría a prueba los límites de la fe y la providencia. Una gran hambruna se había abatido sobre el país, dejando su huella tanto en los ricos como en los pobres. El pueblo, con el rostro demacrado, el cuerpo debilitado, se agolpaba alrededor de Eliseo, esperando un milagro. Un día, mientras Eliseo estaba sentado con sus discípulos, un hombre se acercó, el rostro radiante de una mezcla de emoción y alivio. «Hijo mío», exclamó, «he encontrado 20 panes de cebada y grano recién cosechado en el campo». Los discípulos, con el estómago vacío, miraron la ofrenda con esperanza y escepticismo. 20 panes de cebada, apenas lo suficiente para satisfacer su propia hambre. Pero Eliseo no vio la escasez, sino la abundancia. «Dad de comer a estas personas», ordenó. Los discípulos comenzaron a distribuir las escasas raciones. El pan pareció multiplicarse en sus manos como por arte de magia. La multitud comió, su hambre saciada por una providencia milagrosa. Los años se convirtieron en décadas mientras Eliseo continuaba su ministerio. Su fe inquebrantable, su conexión con Dios, un faro de esperanza. Había sido testigo de milagros, enfrentado a reyes y consolado a los afligidos, su vida, un testimonio del poder de una fe inquebrantable. Pero incluso los viajes más extraordinarios deben llegar a su fin. Eliseo, su cuerpo debilitado por el tiempo, pero su espíritu fuerte como siempre, sintió el aliento familiar de la muerte. Sus discípulos, con el corazón apesadumbrado, se reunieron a su alrededor. Sus rostros reflejaban el peso de su pérdida inminente. Con el corazón en paz, Eliseo exhaló su último aliento, su espíritu se liberó de su cuerpo mortal, su legado grabado en los anales de la historia y la fe. Con el corazón apesadumbrado, los discípulos prepararon a su amado profeta para el entierro, envolviendo su cuerpo en tiras de lino. Mientras llevaban su cuerpo a una tumba cercana, excavada en la roca, una banda de asaltantes moabitas apareció en el horizonte. El miedo se apoderó de los discípulos, su propia seguridad ahora era secundaria a su deber de dar un entierro digno a Eliseo. En su prisa por escapar del peligro inminente, colocaron apresuradamente el cuerpo de Eliseo en la tumba más cercana. Mientras huían, los asaltantes moabitas se abatieron sobre la tierra, sus gritos un recordatorio escalofriante de la amenaza constante de la violencia. Sin que los discípulos que huían lo supieran, algo extraordinario estaba a punto de suceder en el interior de esa cueva funeraria de apariencia común. En el instante en que el cuerpo de Eliseo tocó los huesos del otro hombre, la esencia misma de la vida se extendió por el cuerpo inerte. El hombre, sin vida momentos antes, se incorporó con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Salió de la cueva un testimonio viviente del eterno poder de Dios, una encarnación del legado de Eliseo. La noticia de este extraordinario acontecimiento se difundió con rapidez, llegando a oídos de quienes habían dudado y de quienes habían depositado su fe en el Dios al que Eliseo había servido con tanta determinación. La historia de Eliseo, un tapiz tejido con hilos de fe, compasión y el innegable poder de Dios,
deja una huella imborrable en las páginas de la historia. Desde sus humildes comienzos como agricultor hasta su extraordinaria llamada como profeta, la vida de Eliseo es un testimonio del poder transformador de la fe. Caminó con reyes, pero nunca perdió de vista al hombre común. Controló los elementos, pero nunca buscó la gloria personal. Cada una de sus acciones, cada milagro, no tenía como objetivo glorificarse a sí mismo, sino honrar al Dios al que servía con una devoción inquebrantable. Los milagros que realizó fueron expresiones tangibles del amor de Dios y su providencia para su pueblo. La historia de Eliseo, aunque arraigada en el mundo antiguo, tiene una profunda resonancia para nosotros hoy, ofreciendo enseñanzas eternas que trascienden el tiempo y las culturas. Al igual que Eliseo, estamos llamados a abrazar lo extraordinario en lo ordinario, a reconocer que la presencia divina no se limita a los templos o a las cimas de las montañas, sino que impregna cada aspecto de nuestras vidas. Puede que no estemos llamados a dividir las aguas o a resucitar a los muertos, pero podemos elegir vivir una vida marcada por la compasión, la generosidad y una fe inquebrantable en la capacidad de Dios para obrar milagros en nosotros y a través de nosotros. La historia de Eliseo nos desafía a dar un paso de fe, a confiar en el plan divino, incluso cuando parezca imposible, como un San Francisco moderno. Esforcémonos por vivir una vida que refleje su amor, su compasión y su fidelidad inquebrantable. Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo de Eliseo, un hombre de gran fe que realizó muchos milagros. Concédenos la misma fe para confiar en tu poder y para ver tus milagros en nuestras vidas. Ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón y a ser una bendición para los demás. En el nombre de Jesús oramos. Señor, guíanos mientras buscamos seguir los pasos de Eliseo. Ayúdanos a ser obedientes a tu llamado y a usar los dones que nos has dado para servir a los demás. Danos la sabiduría y el discernimiento necesarios para afrontar los desafíos de la vida. En el nombre de Jesús oramos. Padre Celestial, creemos en tu poder para obrar milagros. Así como devolviste la vida al hijo de la tsunamita, te pedimos que obres un milagro en nuestras vidas o en la vida de nuestros seres queridos. Confiamos en tu bondad y en tu tiempo perfecto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por su atención y que Dios les bendiga, amigos míos.